Vamos a Florencia, Italia. Allá se encuentra Jorge Islas, académico de la UNAM, alumno y representante en México de Giovanni Sartori, el politólogo muy célebre que falleció el lunes pasado. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pascal, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, muchísimas gracias. Entiendo que estás ahí justamente para los funerales de Giovanni Sartori y bueno, quisiera que le platicaras al auditorio tu relación con este gran intelectual y también lo que tú consideres decir sobre el legado de Sartori. Muchas gracias, Pascal. Bueno, yo creo que es un legado importante, más ahora en nuevas generaciones, toda vez que, como lo señaló Sartori al final de su vida, la democracia enfrenta diversos retos. Uno de ellos es entenderla para defenderla y para hacerla que prevalezca a lo largo de nuestras vidas y para la posteridad de la civilidad. Uno de los temas que más le preocupaban al profesor Sartori era que efectivamente, y esto generó mucha polémica a finales de los años 90, si la televisión estaba generando ciudadanos que comprendían menos a la democracia, porque su argumento, Pascal, era fundamentalmente que la televisión generaba imágenes que no necesariamente eran las más apropiadas para entender temas sustantivos de la agenda pública, como por ejemplo la libertad, la igualdad, los derechos humanos, la transparencia, la lucha contra la corrupción, contra la desigualdad, contra la pobreza. Son temas que no necesariamente se pueden ver reflejados en imágenes, sino en conceptos. Y para Sartori este era un tema fundamental porque el ciudadano, para hacer exigibles sus derechos, tiene que entenderlos primero. Y eso es parte del reto de la agenda democrática. También otro de los temas que Sartori vio con gran preocupación es que los jóvenes no se estaban interesando suficiente en la cosa pública y no podíamos demandar más cosas de la clase política si no teníamos ciudadanos que estaban exigiendo para que estos derechos y para que también la responsabilidad de los temas públicos fueran adecuadamente pues registrados y adecuadamente administrados y manejados por quienes están llamados a finalmente a tomar las decisiones. Y está también pegado con un tema que parece que es muy relevante al día de hoy. Hoy hay muchas expresiones, no solamente en México, sino en el mundo, que defienden, Pascal, a la democracia directa, esta democracia en donde el ciudadano debe tomar decisiones directamente sobre temas diversos de la agenda pública, y Sartori siempre estuvo en contra de esta idea y siempre fue un gran defensor de la democracia representativa, esa democracia que hoy está muy lastimada y muy desprestigiada. Sartori fundamentalmente lo que decía es que la democracia representativa es la que nos permite tener representantes que son elegidos en elecciones y que ellos son los que toman decisiones en nombre nuestra. El hecho de que tuviéramos un sistema disfuncional no quería decir que la democracia representativa fuera mala. La democracia representativa fue fundamentalmente el pacto que logró conciliar tomas de mayoría o derechos de mayoría con derechos de minoría, y que eso era muy importante para generar equilibrios. Al final del caso, lo que Sartori decía es: los ciudadanos hemos dejado ir de nuestras manos al valor, la esencia y la importancia y la relevancia de una democracia que es representativa y que debe de ser funcional. Si hay abusos o corrupción de los gobernantes, es porque también no hemos tenido la suficiente presión para que estos gobernantes sean más juiciosos, más responsables y pues mucho más entendidos con la causa del orden público. De tal manera que te puedo decir que estas fueron algunas de las reflexiones que nos dejó Sartori, que creo que son muy importantes para que hagamos conciencia de que tenemos un sistema que nos ha dado libertades, que nos ha dado dignidad y que hemos podido combinar otros factores como es la importancia de la justicia y la igualdad para vivir en sociedades mínimamente ordenadas que nos posibilitan tener mejores alternativas de desarrollo en el futuro. Yo creo, Jorge, que, perdón, él lo vio venir, pero hubiera sido interesantísimo, creo que no le dio tiempo ya de hacerlo, pero hubiera sido interesantísimo tener sus reflexiones en un libro, por ejemplo, sobre fenómenos como el Brexit o fenómenos como el populismo que ha llegado al poder vía las urnas en diferentes países del mundo. Fíjate que sin estar, y en eso soy muy respetuoso, sin estar trascendiendo una plática que tuve con él privada, de las últimas conversaciones que tuve con él, platicamos sobre el caso de Trump y me decía que fundamentalmente la democracia representativa, por cierto, sería la que se habría de encargar de limitar y de desnudar a
Donald Trump. Él me dijo, no es el tipo de persona que me gusta, claramente. Sin embargo, creo que son los mecanismos de esta democracia norteamericana los que van a ir poniendo en su lugar a este señor, que no tiene seguramente ni las calidades ni las calificaciones para encabezar un gobierno tan complejo como el de la maquinaria de Estados Unidos. Eso me lo dijo poco antes de la toma de posesión. Si nosotros empezamos a ver lo que ha sucedido efectivamente en su sistema, un juez federal de un estado ya le dijo no al presidente. Si nos podemos saber que un Congreso, incluido el Congreso que tiene mayoría, ya le dijo no al presidente. Si nos podemos observar, los medios de comunicación ya le dijeron no al presidente, y si nos podemos observar, la sociedad organizada, las ONGs, ya le han dicho no al presidente. Y eso es lo que genera los equilibrios que te permiten limitar el eventual abuso de un populista, de un demagogo, que cree que solamente con especular sobre promesas de orden público es como va a gobernar, y ya nos dimos cuenta que no es así. Cuando las democracias son serias y tienen instituciones fuertes y robustas, por supuesto que la democracia es la que puede poner en su lugar a este tipo de personajes, y esto era un tema que acertó llamaba la atención. Al final ya le era muy difícil escribir por razones de una enfermedad que se le fue desarrollando, y pues quedaron estas reflexiones que creo que eran importantes que las pudiese profundizar, pero bueno, hay mucho legado que nos deja intelectual que seguramente habremos de estar revalorando en los próximos meses, Pascal. Sin duda, Jorge. Y por último, te pregunto, ¿qué pensaría Sartori pues de temas como la espotización de la política mexicana? Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en agosto de 1999, lo cuento hoy en la columna que publico en el periódico Excelsior, y justamente cuando empezaba este fenómeno de la despotización, y él me dijo, entre otras cosas, que varios países prohíben los spots, y dijo, es por una buena razón. Si un candidato se puede vender como si fuera una pasta de dientes, quiere decir que no hay cultura y que la política se ha reducido a la publicidad, lo que yo encuentro equivocado e indigno. Fue lo que me dijo entonces, pero con los años que han pasado, ¿qué tú, con el conocimiento que tienes de él, qué crees que opinaría de esto? Bueno, yo creo que él lo manifestó en diversas ocasiones, es lo que él llamó la videopolítica. Él criticaba severamente la reducción, efectivamente, de la esencia de la cosa que debe ser discutida con más atención. Para él era muy importante que hubiesen medios públicos libres, que hubiesen diversas fuentes de información, para que el ciudadano tuviese acceso a diversos fuentes, a diversas, oportunidades con diversas plataformas para enterarse y discutir sobre lo que proponía cada partido y cada candidato. Él era consciente que no iba a construirse la República de Platón, en donde iban a haber ciudadanos virtuosos, conocedores, con gobernantes virtuosos y preparados, pero que mínimamente debería de haber cierta información, y esa información la provee ciertamente tanto los partidos políticos como los candidatos cuando hay debate. Cuando solo se reduce a la promoción de un spot que es de 30 segundos, no hay mucho que decir, y esa es lo que llamaba Sartori la banalización de la política, que lo único que generaba era ciudadanos banales que se desinteresaban más de la política y que lamentablemente cuando tenían que sufragar tenían un voto muy marginal que a veces se iba más por el sentido emocional que por el sentido racional, y esto lastimaba, por supuesto, la esencia de una toma de decisión que tiene que tener mucho más conciencia y responsabilidad que algo que te llama nada más a mover sentimientos producto de una campaña de mercadotecnia. Pues Jorge Islas, te agradezco mucho estos comentarios desde Florencia. Muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo. Gracias, Pascal. Buen día. Gracias. Jorge Islas, académico de la UNAM, fue alumno y representante en México de Giovanni Sartori. Son las